Vamos a ponernos en la presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Amén. alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi Ilumina corazón. las tinieblas de mi corazón. Dame fe Dame fe recta, recta, esperanza cierta, esperanza, caridad perfecta, verdad perfecta, sentido y sentido y conocimiento, Señor, conocimiento, Señor, para cumplir tu para que santo y puedan veraz cumplir mandamiento. tu Amén. santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A propósito, ayer fueron los Amén. 800 años de la estigmatización de nuestro Padre Francisco, para quienes está más cercano al carisma franciscano. El día de ayer se celebraron los 800 años de este acontecimiento. Bueno, les voy a Así compartir es. Sí, Juan. y ya seguramente en los templos franciscanos, pues hubo ahí guateque, una fiesta seguramente, ¿no? Bien, vamos a retomar entonces nuestra reflexión. Recordemos, estamos hablando sobre la sinodalidad, ¿no? Estamos revisando este tema de la sinodalidad como el arte de caminar juntos. Recuerden, el mismo término sinodalidad es esto, andar juntos, ir juntos. Entonces, en ese sentido, ahí va a ser un arte. Ahora, cuando hablamos de arte, estamos hablando de siempre estar en continuo movimiento, en continua perfección, ¿no? En este sentido, el arte o el arte, a diferencia de la técnica, cuando uno domina la técnica, ya lo puede hacer todo, hasta casi que sin pensarlo, ¿no? Pero el arte no. El arte es creativo. El arte es algo que se tiene que ir aprendiendo, que se va experimentando, que se va dando. Hay una diferencia muy interesante entre arte y técnica, ¿no? La técnica se puede perfeccionar, evidentemente, con la práctica. El arte también se va haciendo más pulido, más bonito, pero en este sentido, por el hecho de ser artes más desde la creatividad, más desde el ir experimentando, ¿no? Entonces, en este sentido. Pero bueno, vamos a este punto 2, la sinodalidad en la fundación de la iglesia. ¿Quién nos puede ayudar, por favor, a leer este número 2? Vamos leyendo, como siempre hacemos, por apartaditos, abrimos el foro, a ver si hay algún comentario y continuamos, ¿no? Entonces, ¿quién nos puede ayudar con este número 2, por favor? Yo, hermano, Adelante, Vicky. la sinodalidad en la fundación de la Iglesia. En el centro del mensaje y de la vida de Jesús está la buena nueva de la venida del reino de Dios, que estará significativamente presente en la nueva comunidad a la que llama a sus discípulos y discípulas. Esta comunidad alternativa rompe con los parámetros exclusivistas a partir de los cuales se construyeron las fronteras de Israel como pueblo de Dios. Para Jesús, caminar juntos era construir una familia, pero no una familia patriarcal, típica de su época, sino una familia alternativa que viva relaciones de igualdad y reciprocidad, priorizando el compartir y la gratuidad, desde la que se proyecta y se vive la misión. Esta comunidad alternativa que Jesús propone es sin duda un punto de partida fundamental para entender de qué hablamos cuando decimos que queremos ser una iglesia sinodal, porque en ella encontramos las bases sobre las, en ella encontramos las bases sobre las que tejer nuestra manera de ser iglesia del presente. Entre todas las posibilidades quisiera señalar tres aspectos que me parecen especialmente relevantes para definir nuestro camino sinodal como comunidad a partir de la propuesta de Jesús, que sigue llamándonos a vivir la utopía del reino de Dios. Estos serían el servicio, la comunión y la pertenencia. ¿Hasta ahí, hermano? No, nada más hago un comentario y nos puedes seguir ayudando, Vicky. Nada más Sí, entonces es gracias. esta idea de la sinodalidad, que en realidad no es que sea un tema nuevo,
sino es en realidad un tema con el que nació la iglesia o una práctica con la que nació la iglesia. No es este caminar juntos, caminar juntos. Y nuestra autora nos presenta tres aspectos: servicio, comunión y pertenencia. Fíjense, vamos a ver la gran importancia del sentirse perteneciente a algo o a alguien, ¿no? Va a ser interesante esto. Pero como desde ahí podremos nosotros ir revisando el por qué muchas veces no estamos del todo con la sinodalidad. Ahora, además, esta idea del reino de Dios que aquí se nos presenta como utopía, ¿no? Por definición, la utopía no tiene topos, utopos, ¿no? Utopía no tiene ese lugar en el cual realizarse. Cuando hablamos de la utopía o del reino de Dios como utopía, pues tendremos que decir que sí es como el horizonte, la ilusión al cual queremos ir, pero que tendremos que comenzar desde aquí. ¿Y qué es lo que va a ayudar a hacer topos, a dar sitio al reino de Dios? Al menos en la perspectiva de esta autora, bajo la sinodalidad, el servicio, la comunión y la pertenencia, ¿no? Entonces, nada más ahí para acentuar ese comentario. Pues, Vicky, si nos ayudas, por favor, con el 2.1, que es el servicio. El servicio. El significado primario del término griego diaconía, servicio, es el acto de servir las mesas que realizaban los esclavos o las tareas que hacían las mujeres atendiendo a los invitados. Jesús dará un nuevo horizonte a este humilde trabajo, convirtiéndolo en... Ay Dios, permítame, hermano. Es Sí, la 205. Es que me las saqué las copias, pero me las sacaron al revés. Aquí está. suele pasar. Sí, referente para la cohesión del grupo. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. De hecho, la discusión que tuvieron los discípulos camino a Jerusalén sobre quién era el más importante refleja sus expectativas sobre el papel que merecían dentro del grupo y que estaban lejos de encajar en lo que Jesús proponía. En su respuesta, Jesús les dejó claro que en la comunidad a la que habían sido convocados no había lugar para privilegios ni para ciertas formas de uso del poder, sino para ayudarse entre todos ellos. Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las gobiernan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. En este horizonte tenemos que entender la sinodalidad, porque nos habla de caminar juntos, acompañarnos para recorrer como compañeros los caminos que hacen posible el sueño de Dios. Y para eso no basta con reconocer que el ejercicio de la autoridad en la iglesia debe vivirse como servicio, sino que el servicio se convierte en la clave para discernir las estructuras eclesiales y los espacios de liderazgo que hacen posible la comunidad alternativa que Jesús soñó y sigue soñando con nosotros. De hecho, el significado que Jesús le dio al servicio hizo que el término diaconía se empezase a aplicar a las responsabilidades adquiridas por quienes se encargaban de preparar todo lo necesario para la Eucaristía, e incluso comenzó a usarse para designar la persona que atendía a la comunidad como animador o misionero. Progresivamente se fue configurando como ministerio hasta lo que hoy entendemos como diaconado. Este servicio ministerial habla de su relevancia para la construcción de la comunidad, pero también para nosotros. Hoy llamarnos a ser iglesia sinodal permite un ministerio inclusivo e igualitario en la iglesia más allá de cualquier concreción histórica. La relevancia de la diaconía como elemento coordinador del seguimiento nos invita a reconocer en este hecho
como un ministerio y un dinamismo existencial. El servicio entendido desde la perspectiva del reino puede ser así un principio teológico que inspire el diseño de estructuras, estilos de liderazgo, modos de relación y sobre todo ayude a mantener sin fisuras ni excepciones, ni siquiera religiosas, la igualdad y dignidad de todas las personas dentro y fuera de la iglesia. Muchas gracias, Vicky. Abrimos el foro por si hay algún comentario de este primer aspecto, de este primer punto, que es el servicio. Bueno, inicio con este pequeño comentario, ya después abrimos bien el foro. Fíjense que muchas veces la idea cuando vamos revisando esto es ver evidentemente el panorama en el que nosotros nos encontramos situados y ver si a nuestro alrededor hay esta característica del servicio, ¿no? Hay que también aquí tener en cuenta y en primera instancia preguntarse por el servicio dentro de nuestra parroquia, dentro de nuestra capilla, si es así, dentro de nuestra comunidad, qué servicio es el que estamos dando, ¿no? Ahora, fíjense, ahora yo lo he dicho en parroquia o en capilla, ¿no? Pero el servicio no es explícita y exclusivamente en la parroquia o en la capilla. Estamos hablando de una iglesia sinodal, una iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, hablar de servicio, tendríamos que hablar de servicio no solamente en la iglesia física o material, ¿no? El templo, lo que también se llama, sino en nosotros como iglesia, ¿qué servicio estamos dando? Ahí donde nos paramos, sea en el trabajo, con la familia, en la calle, no sé. ¿Cómo se va presentando esto? Claro, en primera instancia hablar de servicio es hablar de en cuanto a la construcción de la comunidad eclesial. Por supuesto que sí, porque la idea es esa, caminar juntos. ¿Cómo voy en el servicio? ¿No? Pero lo que les digo, no somos iglesia solamente cuando estamos celebrando la Eucaristía en esa hora de misa, o 50 minutos, 45 minutos, dependiendo cuánto dure. No, somos iglesia en todo momento, ¿no? Entonces, partiendo de esto, va a ser también entonces interesante releer la figura del diácono, una figura que hasta antes del Concilio Vaticano II estaba un tanto nublada. ¿Por qué? No es que no existiesen los diáconos, sino que los diáconos, hay dos tipos de diáconos, unos que son los diáconos transitorios, que son los diáconos, como su nombre los dice, que transitan el diaconado para pasar al sacerdocio o al presbiterado, ¿no? Y hay diáconos permanentes, que son los diáconos que igualmente, como su nombre lo indica, permanecen en el diaconado, no buscan el presbiterado. ¿Cuál fue la cuestión aquí? Que ya no había diáconos permanentes, la mayoría eran diáconos transitorios, ¿no? Entonces, esto fue desdibujando de alguna manera un tanto el diaconado en general, porque al entenderse como diaconado transitorio, por muchos era visto simplemente como un paso hacia el presbiterado, ¿no? Hacia la ordenación presbiteral. Y entonces, pues nada más era un año, el derecho canónico dice que al menos un año, ¿no? El que se esté en esta etapa, pero también no siempre se respetaba el año, ¿no? Había, por ejemplo, frailes, que no, yo recuerdo que nos platicaban a nosotros que hoy hacían su diaconado y mañana ya los ordenaban sacerdotes, ¿no? Entonces se fue desdibujando, más allá de que si estuvo bien o estuvo mal, es ya un juicio de valor que dependiendo de las circunstancias podremos decir, ¿no? Lo cierto es que sí, el diaconado se fue nublando un poco. Tal es el caso, por ejemplo, que ahora muchos de nosotros quizá no sepamos qué cosa es un diácono permanente o qué cualidades tiene el diácono permanente, ¿no? Y este diaconado permanente, pues son personas que incluso están casadas y que pueden casar, bautizar, ¿no? Sobre todo estos dos sacramentos nada más. El bautismo porque pues no se le puede negar a nadie y en ese sentido el diácono lo puede administrar. Y el matrimonio, ¿por qué? Porque en el matrimonio incluso el presbítero no es el que casa a la pareja,
la pareja es la que se casa en el consentimiento. ¿No? Ellos son los ministros a la vez que la materia y los sujetos del sacramento. En ese sentido está curioso el matrimonio. Entonces, por tanto, incluso el presbítero solamente es testimonio, es testigo, perdón, es testigo del sacramento que están realizando los esposos mismos o los novios que van a ser esposos. Pero estos diáconos permanentes pueden estar casados, ¿no? Entonces, ahí está todo esto y saco a colación esto. ¿Por qué? Porque el mismo diaconado o la diaconía, como se expresaba en el texto, pues es justamente esta idea del servicio. Solo que, como les digo, llegó el punto en el que el diaconado se entendió solamente como una especie de requisito, paso previo para la ordenación presbiteral y ya no se vivía toda la intensidad. Fue el Concilio Vaticano II en el que retomó la idea del diaconado como parte fundamental del presbítero o del paso al presbiterado y de una manera mucho más amplia y fundante el diaconado permanente. Esto en cuanto a sacramentalmente hablando. Ahora, si nosotros nos pasamos o dejamos esta idea sacramental, todos nosotros tenemos una dimensión o deberíamos de tener una dimensión diaconal, una dimensión de servicio. Cada uno de nosotros entonces debería de ser, análogamente en nuestro estado laico, diáconos y diáconas o diaconisas, ¿no? Eso es lo que se debería de hacer. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán quizá el mismo relato de institución de los diáconos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Escojan a 7 de entre todos los que están aquí que sean responsables. Bueno, no me acuerdo de las características específicas, ¿no? Pero básicamente era que fueran responsables, que estuvieran casados solamente una vez, que administraran bien su casa, ¿no? Que fueran compartidos, que fueran respetables, ¿no? Los diáconos, ¿no? Y en función de esto, ¿cuál era su tarea? Atender a los huérfanos y a las viudas. ¿El servicio de qué? La caridad. En ese sentido, todos nosotros estamos llamados a expresar nuestra dimensión de diaconía. Vuelvo a insistir, en un primer momento y el momento más propio, pues es al interno de la iglesia. Por supuesto que sí. ¿Y cuál es el núcleo más sólido, más íntimo de la iglesia? Pues las parroquias o las capellanías en su defecto, ¿no? Y entonces ahí, con mayor precisión, pues bueno, los grupos parroquiales. Pero eso no significa que, porque si ustedes quizá no estén en algún grupo parroquial, pues que no hagan servicio. Vuelvo a insistir, el servicio es de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras y no precisamente el servicio de pertenecer a un grupo parroquial. Si pertenecen, qué padre, y desde ahí deberían de promover, ¿no? La diaconía, la cuestión del servicio. Pero si no se pertenece, pues bueno, hay que buscar de qué manera le somos útil a la comunidad, ¿no? Vuelvo a insistir, no solo dentro de la iglesia, sino incluso tendríamos que hablar de la sociedad. Claro, en primera instancia, vuelvo a insistirlo, está la iglesia, ¿no? Al interior, pero desde la experiencia interior, llevar hacia esta experiencia exterior. Bueno, hasta aquí mi comentario. ¿Algún comentario de alguno, de alguna de ustedes? ¿Qué les parece este punto del servicio en cuanto a entender la sinodalidad? ¿Algún comentario o pregunta? Yo, hermano, Adelante, Vicky. pues yo creo que el servicio debe de ser así, hermano, que sea entregado no para servirse a uno mismo, sino que sea el servicio para ayudar a los demás, porque en ocasiones se hace el servicio pues para sacar, para beneficio propio, para ver qué saco, para ver sentirme superior, que viene lo que es la vanagloria, ostentamos cosas o nos creemos lo que no somos cuando es el servicio para Dios. Y incluso hasta en la misma casa, ¿no? Entonces, me agrada mucho. Yo no sabía que el diaconado fuera la persona que servía antes en la parroquia donde yo estoy. Hay un magnífico diácono, da un servicio maravilloso
es un ejemplo de un ser humano maravilloso que se desvive por ayudar, por dar clases, de valores impresionantes. Entonces, pues ahorita que lo describían, pues qué bonito poder contar con una persona así. Tampoco sabía yo que les hacían como amonestaciones cuando alguien ya se va a casar. Yo recuerdo cuando yo me iba a casar que se puso por 3 semanas, ¿no? Ahí mi foto, pues ahora se hizo con el diácono para que alguien, dice el padre, el que hable hoy o que calle para siempre si tiene algún impedimento para que pueda ser sacerdote. Y pues la verdad, hasta ahorita nadie ha dicho nada, pero yo feliz de que se ordenara allí porque es un ejemplo. Y yo creo que ese servicio que él da, pues es para aprenderlo. Yo me he encontrado con personas que estando en el servicio en la iglesia abusan de eso y la verdad es lo que yo no veo que esté bien, que abusemos de pertenecer a un grupo para sacar no nada más provecho, sino beneficios hasta para nuestras familias. Entonces, no debe de ser así, debe de ser todo para los demás. Aquí hablaba, ¿no? Me encantó también la frase de la que habla Jesús, ¿no? No sé si es Jesús, en la cita es en Marcos, es Marcos 10, que, que nos hagamos servidor de los demás, ¿no? Que de verdad demos lo mejor de nosotros, pero no para servirnos para nosotros, sino servir a los demás y dar lo mejor a los demás. Y entonces yo creo que así es como se engrandece y no quedamos bien con nadie, sino nos reconocemos como seres humanos pensando en nuestros seres, eh, pero no nada más a los que queremos, sino a todos en general. Gracias. Sí, gracias, Becky. Sí, 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 no hay este gran peligro de los servidores parroquiales, ¿no? El más presumirse así que hacer el servicio. Sí, hay que tener mucho cuidado de ello y evidentemente dejarnos arrastrar también por el ejemplo de aquellas personas que vemos casi incansables, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Sobre eso, sobre eso, sobre eso. Y es justamente también eso es parte de la sinodalidad, del acompañamiento, del caminar juntos, ¿no? Bien, gracias, Vicky. Marce, me parece querías decir algo. Mm. Bueno, hablando de parroquia, en mi parroquia pues veo bueno, en realidad hay muchísimos servicios, eh, hay grupos de apostolado, habemos grupos de apostolado y hay muchísimas actividades ahí, pues de que la dimensión social, eh, hay muchísimos grupos. Y ahora con el proyecto que el señor arzobispo, pues ya estamos haciendo un proyecto, cada apostolado está haciendo un proyecto sobre su servicio para que eso se lleve a cabo en forma, en tiempo, para que haya más formación. Y digo, es muy de admirar que todos los grupos tienen que estar formándose constantemente para dar un mejor servicio, porque eso nos ayuda a aprender, a ser mejores para dar un mejor ejemplo y un mejor servicio. Sí, en mi parroquia está, bueno, es San Francisco de Asís. De hecho, tenemos ahorita en puerta ya los proyectos, ya lo estamos, algunos ya lo están llevando a cabo, nosotros estamos terminándolo para empezar. Y sí, ya a finales de este mes vamos a empezar a formarnos, pero aún así en el grupo donde estoy, que es de ministros, pues hay formación continua, pero a veces sí es mucha la actividad. Y sí yo creo que para los que están, los coordinadores, que son los del Consejo Pastoral, son los que sí más actividades tienen, sí, es es mucha la actividad. Ya. Muchas gracias, Marce. Sí, y incluso sería como interesante, ¿no? Preguntar en su propia parroquia, capilla,
Digo, si es que todavía no están como integrados en algún grupo parroquial, qué grupos hay, qué carismas tienen específicamente, qué es lo que hacen, ¿no? Igual y en una de esas podrían también integrarse quienes no estén así, quienes de plano por muchas razones pues no se pueda, pues no pasa nada, vuelvo a insistir, el servicio no solamente es dentro de un grupo parroquial, sino es para la iglesia, ¿no? Y ahí habría como que encontrar el modo de servir a nuestra iglesia, que vuelvo a decir, en sentido primario es la comunidad eclesial. Entonces, en ese sentido, ahí estaría. Voy a volver a compartir pantalla para poder continuar. Pasamos al segundo aspecto, que es la comunión, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar con este segundo punto, por favor? ¿Yo puedo leer, hermano Pedro? Sí, adelante, por favor. La comunión. El término coinonía no aparece en los evangelios, sino en los hechos de los apóstoles y en las cartas. Esto viene a indicar que se trata de un concepto profundamente relacionado con la convivencia comunitaria de la experiencia de fe. El concepto de coinonía se relaciona con otros como participación, unión, relación, comunicación, sociedad, calidad. En el Nuevo Testamento, coinonía se usa para denotar participación en la experiencia del Espíritu y la ayuda mutua ligada a la diaconía. diaconía. El Concilio Vaticano II es un misterio de comunión. Esta expresa una experiencia del, pero es también una tarea en la que él se involucra. Una experiencia que hace de fe está llamado a promover la vida y la misión compartida desde un sentido de familia y una conciencia explícita de la vocación común a la que se siente llamado. En este sentido podemos recordar a los filipenses. Si de algo sirve una advertencia hecha en el nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación de amor, si participamos del mismo espíritu, si hay ternura y compasión, dadme el gozo de tener los mismos sentimientos, compartiendo un mismo amor, viviendo en armonía y sintiendo lo mismo. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás superiores a sí, buscando cada uno su propio interés, buscando cada uno, no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los que tuvo Cristo. La conciencia de compartir la misma fe en Jesús, animada por el dinamismo del espíritu, permite compartir un ideal y elegir vivirlo en el beneficio mutuo y el bien común. El amor, la humildad y la gratuidad aparecen no tanto como proposiciones ascéticas, sino como sentimientos y actitudes que nos permiten vivir en comunión con potencia la libertad y facilite el corresponsabilizarse en el camino compartido. Una coinonía que necesita siempre la generosidad, el diálogo y la conciencia de expresado en diferentes dones, pero todos al servicio de la comunidad, del Evangelio y del mundo. La coinonía solo es posible cuando se abren las puertas a la diversidad y se respetan las diferencias. Esta manera de entender la comunión conecta perfectamente con lo que entendemos por sinodalidad,
puede inspirar caminos relevantes para hacerla posible en la vida y en la misión de la Iglesia. Así más entender la comunión como una forma uniforme de pensar o de vivir, se convierte en algo que hace posible la diversidad tejida en el discernimiento, sustentada en los hijas e hijos de un Dios amoroso que nos invita a ser comunidad en igualdad y reciprocidad. La sinodalidad es, pues, una condición intrínseca para vivir la auténtica comunión, respetando los ritmos, fomentando los carismas como riquezas y posibilidad, potenciando la confianza y el respeto. Gracias, hermana Refugio. Y aquí nosotros tenemos entonces el punto o el aspecto de la comunión, ¿no? Fíjense que voy a hacer este comentario y ya de aquí vamos partiendo para nuestra reflexión, porque una cosa es la comunidad o la comunión y otra es la uniformidad, ¿no? Cuando hablamos de unidad, no hablamos de uniformidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, normalmente las primarias, secundarias, algunas preparatorias, no todas, algunas preparatorias o bachilleratos, ¿qué es lo que llevan? Uniforme, ¿no? Es decir, todos parejos, al menos por fuera, ¿no? Al menos justamente en eso, en la ropa. Yo recuerdo que cuando iba a la secundaria incluso pedían un tipo de tenis específico, que en ese entonces eran de los económicos, eran los famosos Panam, ¿no? Que a mí, ay, a mí como no me gustaban esos tenis, porque sentía la suela muy delgada y cuando pegaba mucho el sol en el piso, al menos de ahí de la secundaria, hasta como que se sentía que el pie se quemaba, entonces no me gustaba. Ahora esos tenis ya son muy caros, ¿no? Ya son hasta de marca, de ahí muy elevado, pero el punto es la uniformidad, ¿no? Cuando hablamos del cristianismo no hablamos de eso, no hablamos de uniformidad, hablamos de unión en la diferenciación, ¿sale? Aquí sí, aquí sí. Tendremos entonces que reconocernos y desde el reconocernos, relacionarnos. Fíjense qué padre y qué interesante esto. Porque para reconocerme a mí, para reconocerme a mí o reconocer mi yo, necesito tener enfrente un tú, un semejante. Solo en la diferenciación yo me puedo identificar y puedo identificar a la otra persona. ¿Gracias a qué? A las diferencias. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos a los asiáticos, ¿no? Que de pronto suena o hace parecer chiste, ¿no? Entre los chinos, japoneses y coreanos, que solemos decir tienen los ojos rasgados y no identificamos quién es de dónde, ¿no? ¿Por qué? Porque pues para nosotros nos parecen iguales, los rasgos parecidos y no alcanzamos a distinguir. Y si no distinguimos, no identificamos a tal o cual persona de dónde es. ¿Se fijan? En cambio, si nosotros entendemos e identificamos la diferencia respecto del que está delante de mí, respecto del que no soy yo, podemos entonces entender qué es lo que nos hace diferentes, pero al mismo tiempo, qué es lo que nos puede llevar a unirnos. ¿Se fijan cómo es diferente entonces la unidad o la común unidad o comunión, si ustedes quieren, desde el aspecto cristiano? Porque se trataría de asumir las diferencias. No se trata de que todos pensemos igual, por supuesto que no. Claro, hay criterios, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero no se trata de que todos pensemos sin más de la misma manera. ¿Por qué? Porque si no, no alcanzaríamos a diferenciarnos entre nosotros. Y si no nos diferenciamos, no tendríamos la capacidad de relacionarnos.
Fíjense qué interesante el saber reconocernos diferentes, pero ¿con qué sentido? No de pelearnos o de sentirme superior a, no, sino diferenciarnos en el sentido de reconocernos, reconocerme yo, reconocerte a ti, y desde ahí poder relacionarnos, a poder lograr hacer esta comunión. Y que al final de cuentas, si se fijan, se va como desglosando esto, porque para que haya servicio, para que yo pueda servirles a ustedes, necesito conocerlos. Pero para conocerlos, ¿qué necesito? Diferenciarme de ustedes, ¿no? Pero vuelvo al punto, diferenciar en cuanto a reconocer que somos individuos que estamos llamados a relacionarnos y pasar de lo individual a lo personal. Recuerden, una persona se hace persona en cuanto, en cuanto que se relaciona. Si no, se es un ser individual. Ya ni hablar del individualismo, que es totalmente la otra cara, ¿no? Todos nosotros somos seres individuales en cuanto que cada uno de nosotros tiene características peculiares, particulares, individuales, pero que estas características diferentes son las que nos llevan ¿a qué? A relacionar. Fíjense qué interesante este punto, ¿no? Para reconocerlo ahí dentro de nuestra iglesia y que por tanto no busquemos dentro de nuestro servicio que demos que todas las personas piensen igual que nosotros, porque no va a pasar, no va a pasar. Pero reconociendo esas diferencias de pensamiento, de actitud, vamos, hasta de formación familiar, ¿no? Hasta de formación familiar. Desde ahí entender, conocer a la otra persona y decir, bueno, híjole, entiendo a esta persona, a este hermano, a esta hermana, porque bueno, conozco su historia personal y luego entonces entiendo que quizás sea así. Y como irle teniendo paciencia, ¿no? En fin, ir reconociendo todo esto, pero al mismo tiempo, no, el reconocer en primera instancia es uno mismo, es uno. Yo me reconozco en función de alguien. Y no solamente porque nos estemos comparando, no, sino en este sentido de poder relacionarnos desde la diferencia, ¿no? Pero bueno, este comentario ahí que me resulta interesante. ¿Algún comentario por parte de ustedes en esta idea de la comunión? Pues yo pienso que es muy importante el respeto, respetarme a mí y respetar a los demás como somos. Y eso nos ayuda a estar en comunión sin problemas. Sí, exactamente. El respeto ahí va a ser fundamental, ¿no? En la idea de reconocernos diferentes, ¿no? Se llama un distanciamiento original. Me distancio de lo que tengo enfrente para, en una posición adecuada, yo poder diferenciarlo. Pero nuevamente, este distanciamiento original me lleva a una relación. Y justamente, ¿cómo tenemos que hacer este distanciamiento a la vez que esta relación? Con respeto. ¿Por qué? Porque la vida de la otra persona, la vida de quien tenemos enfrente, es sagrada, ¿no? Incluso con todas las heridas personales, de vida, familiares, que pueda tener la otra persona, es sagrada su vida. Y en ese sentido, hay que reconocer que él es diferente a mí, pero que en esta diferencia podemos trabajar en conjunto, podemos trabajar en armonía. Otra cosa también es entender que cuando hablamos de comunidad, si bien es cierto es hacer las cosas en común, hacerlas juntos, tampoco vayamos hacia la perspectiva de una comunidad muégano, porque tampoco va a pasar. ¿Cómo están los muéganos? Unidos y no se separan, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen pues esa miel, ¿no? Creo que es miel lo que se les pone, que es lo que hace que estén juntos los muéganos, ¿no? Entonces también evitar dentro de nuestro servicio ser esa comunidad muégano, porque en este sentido es como el polo opuesto, ¿no? El extremo opuesto. O cada quien hace lo que quiere cuando puede y como puede,
O todos hacemos de la misma manera, todos juntos. Y si hay que barrer, todos barremos. Y si hay que ir a lavar los baños, todos los baños. No, espérame, pues si nomás son 2 baños y hay 20 gentes, ¿cómo van a lavar 20 gentes el baño? ¿No? Hay un ejemplo bobo si ustedes quieren. Pero vamos, es en este sentido, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? Una pregunta, hermano, ¿qué significa coinonía? Coinonía es el estar en común, lo común. La coinonía es lo común. Ahí está, coinonía común. Por ejemplo, existe el griego que nosotros tenemos en la escritura, bueno, en el original del Nuevo Testamento, es un griego koiné, un griego común, con el que porque bueno, piensen, por ejemplo, en nuestro español tenemos el español común, que es justamente el que ahora estamos nosotros, practicando, ¿no? Común en el sentido de que lo hablamos. Pero ¿cuál es un español más serio? El español o el castellano académico, ¿no? Donde ya hay tecnicismos, donde ya hay que hablar con propiedad. ¿Por qué? Por la misma circunstancia, ¿no? En ese sentido. Y así de igual manera con el griego. El Nuevo Testamento está escrito en este griego koiné, el griego común, el griego que entendía cualquier persona. Entonces, koinonia es esta comunidad, hacer algo común. Es griego, ¿no? Muy bien. Pues si les parece, pasamos a nuestro tercer punto. Les vuelvo a compartir pantalla. ¿Quién nos puede ayudar a leer este 2.3, la pertenencia? Yo, maestro. Adelante, por favor. Una cuestión determinante en la configuración del cristianismo en sus inicios fue articular adecuadamente la identidad con sentido de pertenencia al grupo de los creyentes en Jesús de Nazaret. Este desafío no fue fácil, como lo refleja claramente en los textos del Nuevo Testamento. La llegada de los seguidores de Jesús de origen helenístico o la ciudad de Antioquía tras la lapidación de Esteban, según el relato de los Hechos de los Apóstoles, representa un nuevo paso en el diseño identitario, tanto social como religioso del movimiento cristiano. Un cambio tan fundamental surge en el momento en que ese escenario legitimar la entrada de los paganos en el grupo de los creyentes en Jesús como miembros de pleno derecho. Hay esta parte que está aquí atrás, esta palabrita no la alcanzo a ver. Esto significa, Esto significa enfrentar una serie de profundos desafíos sociales y religiosos. Por un lado, esta inclusión cuestiona las leyes de pureza ritual y los signos característicos de pertenencia al pueblo de Israel, como la circuncisión, y por otro lado, es necesario construir nuevos espacios y signos de autodeterminación grupal, el bautismo como signo de incorporación y la elección de nuevos lugares para las reuniones diferentes a la sinagoga. El conflicto de Antioquía, narrado tanto por Pablo en Gálatas como por Lucas en los Hechos de los Apóstoles, expresa claramente la trascendencia del hecho y de sus consecuencias. Lo esencial será cómo diseñar un nuevo marco identitario de pertenencia al pueblo de Dios de los creyentes en Cristo, ya sea judíos o paganos. La Asamblea de Jerusalén fue el espacio en el que
Otra vez ahí esa palabrita no la alcanzó a ver, que está tapada. Así ya. La Asamblea de Jerusalén fue el espacio en el que se intentó dar respuesta a estos desafíos. Y si solo puede resolverlos parcialmente, pues si bien se acordó no imponer la circuncisión a los no judíos, no solucionó cómo relacionar los dos grupos cuando los modos de comportamiento, las orientaciones doctrinales estaban cada vez más diferenciados, dificultando el encuentro. Pablo, en su correspondencia, muestra su compromiso con la construcción de un modo de pertenencia que hiciera posible que judíos y no judíos caminaran juntos en la fe y en la misión. Para él era central proponer a las comunidades que se estaban fundando una forma de entenderse como seguidores de Jesús, que sin perder sus raíces judías pudieran abrirse a una nueva identidad que favoreciera la inclusión y diversidad. La pertenencia a la comunidad estaba sustentada en la fe común en Jesús de Nazaret y se expresaba en la experiencia de conversión e incorporación al grupo a través del bautismo. De esta manera se superaba cualquier frontera religiosa, ética o de género para sentirse plenamente parte del pueblo de Dios en su pluralidad y singularidad. En el caso específico de las mujeres, esta propuesta les permitió pertenecer a un grupo religioso que no era común en su contexto en el Mediterráneo antiguo, pero que la conversión y el bautismo fueran la única condición para ingresar en el grupo de creyentes en Cristo, les permitió vivir en igualdad y corresponsabilidad con los varones en la comunidad, tanto en la misión como en el liderazgo. Esto sin duda cuestionó las relaciones de género establecidas bajo los principios particulares y autocéntricos, androcéntricos. Esta audacia de los primeros momentos no alcanzó la utopía y el camino de las primeras generaciones no estuvo exento de conflictos. El mismo Pablo, en su correspondencia con la comunidad de Corinto, tiene que superar las tensiones que la dividen y enfrentan dificultando a todo la integración y debilitando la comunión de vida y de fe que estaban llamados a vivir. En este contexto, el apóstol les propone la imagen del cuerpo como punto de referencia para construir la comunidad, integrando las diferencias y posibilitando la diversidad, ya que en el cuerpo muchos miembros diferentes y todos ellos son necesarios, pero solo juntos hacen que el cuerpo sea lo que está llamado a ser. Del mismo modo, ninguna comunidad puede avanzar si alguno de sus miembros es excluido. Los miembros más vulnerables o frágiles deben ser siempre cuidados, pero solo han de sentir sus logros como propios y alegrarse de los demás, explica en Primera de Corintios 12. Desde esta independencia y reciprocidad, la comunidad está llamada a definirse como un organismo vivo que sostiene y acompaña a cada miembro dentro de sus límites y posibilidades y en el que cada uno se reconoce partícipe de la vida y la riqueza del grupo en su conjunto. Este estilo de pertenencia es al que nos invita hoy la sinodalidad. Caminar juntos significa ampliar la situación para que todos avancemos de la mano sin que haya primeros y últimos, sin que unos pocos decidan
por todos el rumbo a seguir. Esto significa que necesitamos construir una identidad común, pero encarnada en la diversidad, inclusiva y rica en posibilidades, sustentada en la experiencia del espíritu que nos determina, que no determina ni legitima ningún modo específico de ser comunidad de fe, sino que impulsa nuestra capacidad de discernir, amar y confiar para que cualquier modo concreto de construir la iglesia esté inspirado en él. La sinodalidad implica que todos nos sintamos pueblo de Dios sin distinciones ni teologías que discriminen o privilegien a unos sobre otros. La sinodalidad nos recuerda, siguiendo la metáfora de Pablo, que somos cuerpo, pero también somos miembros, 1 Corintios, y por tanto sujetos activos en la comunidad cristiana, responsables de la misión y en la construcción del presente y futuro de la Iglesia de Cristo. Gracias, Marce, porque ya lo demás es como la conclusión o el cierre, pero nos detenemos aquí un momento, que sí me resulta muy interesante hablar del sentido de pertenencia dentro de la iglesia. Porque hablando de cualquier grupo, si una persona no se siente identificado con el grupo al que se supone debería de pertenecer, pasa algo muy grave, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona no se siente parte de, entonces comienza a sentirse excluido. Y si se comienza a sentir excluido, puede entonces perder hasta sentido de vida. Y todo esto vendría a radicalizarse en muchos casos hasta, hablando de manera general, no preciso en la iglesia, de manera general, incluso hasta en el suicidio. ¿Por qué? Porque no se halla un sentido de pertenencia. Fíjense lo importante y lo grave a la vez que es este sentido de pertenencia. Cuando uno no se siente parte de algo, de alguien, o de lo que debería sentirse parte, pues entonces viene una crisis existencial muy fuerte. Aquí lo decimos ahora a nivel personal, ¿no? A nivel general. Entonces, para el cristiano también debería de significar esto, un sentido de pertenencia, puesto que muchos de nosotros, hay veces, o algunos cristianos, no se sienten pertenecientes a la iglesia por una y mil razones, pues no se hace nada por mantener a la iglesia. Y a la iglesia, vuelvo a insistir, me refiero a la comunidad creyente, ¿no? Es como no me siento parte de, pues no hago. Y fíjense la gravedad es, por el contrario, quien tiene un gran sentido de pertenencia, por ocupar una de las palabras que Vicky enunciaba hace un momento, resulta una persona incansable. ¿Por qué? Porque se siente perteneciente a tal o cual movimiento, a tal o cual punto. Entonces, va a dar la vida total por ello. Fíjense que dentro del cristianismo quienes tienen un muy fuerte sentido de pertenencia son, por ejemplo, los hermanos de Renovación Carismática. Tienen un sentido de pertenencia tan tremendo que ahí están al pie del cañón, ¿no? No digo que otros grupos no, otros grupos también lo tienen, pero en Renovación Carismática es muy evidente eso, ¿no? Y en fin, ahí está, presente y están para lo que se necesite y están y están y están. ¿Por qué? Porque hay un sentido de pertenencia muy fuerte. Ahora la pregunta es, ¿nosotros ya personalmente tenemos ese sentido de pertenencia respecto de nuestra iglesia? No. Y en función de eso repasar el servicio y la comunión. Porque si yo no me siento perteneciente al grupo ahora de reflexionando nuestra fe, por decirlo algo, pues quién sabe cuándo se reúnan, si me acuerdo que se reunieron o eso, pues ahí medio me meto porque pues ya me aburría, no tengo qué hacer. ¿Me explico? A diferencia de decir, no, ya está los días miércoles, claro, a veces no se puede por diferentes circunstancias, ¿no? Y pues no se participa y punto, se acabó. Lo bueno que se puede grabar la sesión y pues retomarla en algún otro momento, ¿no? Pero se fijan cómo es distinto. Ahora pongo el ejemplo
de nuestro grupo, de nuestro grupo que hemos formado, ¿no? De reflexión, muy padre, pero así en cualquier otro punto, ¿no? Fíjense, yo no sé si ustedes, termino con este comentario, no sé si ustedes tengan de estas plataformas de streaming de Amazon. Hay una serie nueva de Amazon mexicana que se llama Nadie nos va a extrañar. Es una serie mexicana situada en los 90, si mal no recuerdo, en el 94. Si mal no recuerdo, 93, 94 por ahí. Y hay un chico, el chico es nuevo en una escuela y evidentemente no conoce a nadie, no se identifica con nadie. Espero no spoileárselas si es que la quieren ver, pero ahora es para propósito de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el chico de por sí es como muy retraído, ¿no? Muy introvertido. Para no hacerles el cuento largo y para no quemarles la serie si es que la van a ver, entonces el chico logra encontrar sentido de pertenencia en un grupo de amigos y eso le cambia la vida, le cambia la vida. Ya no les cuento más por si la quieren ver para que vean el final, ya no les cuento más, pero el chico encuentra un sentido de pertenencia en un grupo y eso le apertura la mente, le apertura la vida. Porque ya no es el extraño, ya no es el que nadie quiere. Incluso hay una escena en que sus papás se emocionan mucho porque el chico ya tiene amigos. Y da a entender, pues, que el chico no tenía amigos, porque por sus papás constantemente está cambiándose de casa, ¿no? Entre Estados Unidos y México. Y entonces que él logre tener amigos es encontrarse, es tener sentido de pertenencia, hacer lo que sea necesario por salvar a ese grupo al que pertenece. Pues, por eso les digo, ya no les digo más. Se llama Nadie nos va a extrañar. Nadie nos va a extrañar. Amazon no me paga promoción, pero pues bueno, para propósito de nuestro tema es interesante. Son 8 capítulos, no está tan larga la serie. En una semana, pensando en un capítulo diario, podrían verlo si es que tienen Amazon, ¿no? O pidan una cuenta prestada, quizá, no sé. Pero ahí el sentido de pertenencia está muy marcado, ¿no? Y les digo, ya no les cuento más para no arruinarles la serie, porque el final es impactante, impactante. Y véanla con este criterio de pertenencia o no pertenencia, ¿no? Véanlo desde ahí. Digo, series también nos pueden ir ayudando a entender mejor ciertas cosas, ¿no? Aunque ni siquiera hablen de Dios, pues, pero el sentido que se le va dando aquí, ¿no? El sentido de pertenencia debe de ser fuerte, deberíamos de tenerlo, ¿no? Y quedémonos con eso de como examen de conciencia, si me siento perteneciente o no me siento perteneciente a la iglesia en la que me encuentro. Y ojo, no me refiero sin más a la parroquia o capilla, ¿no? Sino a la iglesia como comunidad del pueblo de Dios, ¿no? Pues yo creo que vamos dejando hasta aquí nuestra sesión. Ya nada más denme un segundo entonces, porque la próxima semana les decía, no vamos a tener club de lectura, ¿no? Pero vamos a tener, les hago la cordial invitación. Ya en la semana les mandaré propiamente la invitación al grupo y ya ven que siempre guardo la lista última de difusión y a esa lista de difusión es a la que mando esta invitación. Por eso ven que les llega en el grupo y casi siempre en el personal, ¿no? Por las listas de difusión que se tienen. Entonces, es una introducción a la eclesiología. Vamos a comenzar con esto. ¿Qué cosa es la eclesiología? ¿Cómo se fue dando la eclesiología? Que, bueno, es el estudio desde o sobre la iglesia, ¿no? Básicamente. Pero conviene ya hacer un estudio más profundo al respecto. Son los días 25 y 26 de septiembre, miércoles y jueves como de ordinario, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí estaría, al menos este mes y quizá el próximo mes también podamos seguirlo conservando el miércoles y jueves, ¿no? Y bueno, ahí están días 25 y 26, mi número, ya saben, por si también comparten ustedes la invitación, pues ahí que se pueda transmitir y que sea
por medio de WhatsApp primero, porque como tengo los números desconocidos bloqueados, porque ya ven que no falta que tienes un paquete que quién sabe qué y que no sé qué tanto por las estafas, pues tengo bloqueados los números desconocidos, ¿no? Pero ahí está esto, va a ser como siempre por Zoom y como siempre igual la cooperación fraterna de 50 pesos, ya saben, quien no tenga, no pueda, no hay ningún problema. El punto es seguir construyendo la comunidad de fe, ¿no? Que hasta ahora hemos hecho. Y pues bueno, hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por